Glosario médico. Vesícula biliar. Órgano que forma parte del aparato digestivo de los seres humanos. Está situada por debajo del hígado. Su función es la acumulación de bilis. Y bueno, la vesícula biliar es un saco ubicado debajo del hígado, la cual concentra y almacena la bilis producida por el órgano. Y quiero saludar al doctor Adrián Murillo, él es cirujano general, experto en cirugía oncológica y laparoscópica. Muy buenos días, doctor Murillo, le agradezco mucho que nos dé esta entrevista esta mañana para Código Salud. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Por qué se enferma la vesícula, doctor? Mira, la vesícula es una de las enfermedades más comunes que nosotros vemos dentro de la cirugía general. Tanto sí que en una guardia de urgencias nocturna no es infrecuente que lleguen 2 o 3 o más casos de pacientes con inflamación de la vesícula biliar a causa de que dentro de ella se forman pequeñas piedras que se llaman litos. Sí. La presencia de los litos en sí no es infrecuente, ¿sabes? Como un 20 o un 30% de la población en general puede tener piedras dentro de su vesícula biliar y generalmente pues pasan desapercibidas. La persona no se entera que están allí porque muchas veces la enfermedad es asintomática. Sin embargo, cuando la persona empieza a tener síntomas derivados de la presencia de las piedras es cuando llama la atención, y es el famoso dolor que ocurre después de los alimentos, que se localiza en la parte superior derecha del abdomen principalmente. Superior derecha, sí, justo debajo de donde está el borde costal derecho. Sí. A ese nivel se presenta el dolor y se suele irradiar o se suele, por así decirlo, ir hacia la espalda del dolor, hacia la escápula derecha. Muchas veces es autolimitado, es decir, que solito se va a quitar el dolor en unas 6 horas, pero algunas veces, como en un 5% de los pacientes, puede persistir y ya pues da un cuadro que es un poco más grave para el paciente. Esto derivado de que la enfermedad de la vesícula biliar o lo que es la colecistitis. Colecistitis, ¿verdad? Es el nombre médico. Pues tiene diferentes nombres. Mira, se llama colelitiasis, que es cuando hay piedras en la vesícula biliar. Pero nuevamente, si solo hay piedras que se detectan, por decir algo, vos vas a un estudio ultrasonográfico de control normal de chequeo de colesterol y todo esto que hacen, y te hacen el ultrasonido y te encuentran las piedras en la vesícula biliar, entonces si nunca has tenido dolor, no pasa nada. O sea, vos vives con tus piedras y la probabilidad de que llegues a tener dolor es baja, es bastante baja. Entonces no hay ninguna necesidad de hacer una intervención quirúrgica para retirarte la vesícula con las piedras que están dentro. O sea, ¿no hay ningún riesgo, por ejemplo, para el paciente que vive con piedras en la vesícula y que son asintomáticas? No hay riesgo. Mientras que las piedras sean pequeñas, menores de 2 centímetros, generalmente la conducta es expectante y se observa al paciente. Y bueno, cuando empieza a tener manifestaciones clínicas, que esas manifestaciones son dolor principalmente, entonces ya es cuando hay que actuar. Y dentro de esas manifestaciones clínicas hay todo un espectro, digamos, de gravedad de la enfermedad. Lo más indolente y lo que es más común es algo que se llama el cólico biliar. Cólico biliar. Exactamente. El cólico biliar es un dolor que ocurre con las características que estábamos mencionando en la parte superior derecha del abdomen, que se va hacia la espalda, pero suele ser autolimitado. Es decir, si yo no tomo ningún medicamento, probablemente se vaya a quitar dentro de unas 6 horas y además no se acompaña de otros signos o síntomas de alarma, que podrían ser fiebre, vómito intenso o... ¿náuseas? La náusea también, o que se acelere mucho la frecuencia cardíaca. Entonces es un cuadro bastante autolimitado, se quita solito, pero eso ya da pauta a que hay que ir a quitar la vesícula. O sea, ya esa es como que la indicación, más la presencia de las piedras que están dentro de la vesícula para hacer una cirugía. Y es el mejor momento, quizá no cuando está el cólico en sí, pero ya sabiendo que el paciente tiene síntomas y que tiene piedras, se hace una cirugía que se llama electiva, que el paciente llega, no hay inflamación de la vesícula, pero ya está presentando síntomas y suele ser un procedimiento muy sencillo.
donde Muy pues, poco invasivo, podríamos llamarlo, doctor. sí, se hace por laparoscopía, pero además el hecho de que no esté inflamada la vesícula en ese momento facilita mucho todo. Porque una cosa es ir a hacer un procedimiento en un paciente que ya tiene un cuadro con inflamación, Claro. con fiebre, con dolor que lleva 24 horas, a ir con un paciente que tuvo un cólico y que en ese momento ya no tiene dolor. Y entonces el panorama quirúrgico es muy diferente. Total y Entonces, absolutamente. ¿Por qué se forman las piedras en la vesícula, doctor? las piedras se forman o es una enfermedad multifactorial. ¿Qué significa esto? Que muchos factores van a confluir para aumentar el riesgo de que una persona tenga piedras. Hay unos factores que no se pueden modificar, principalmente el hereditario. Entonces, suele haber agregaciones familiares de personas pues, donde el papá tiene piedras, la mamá tuvo piedras, el hermano, y pues bueno, probablemente uno vaya a tener piedras también. Definitivamente la dieta tiene o influye, y quizá la dieta y nuestro hábito diario de ejercicio y de otras cuestiones que son saludables influyen en que se formen piedras. Entonces, dietas que son altas en grasas saturadas o grasas que son malas, predisponen a la persona a formar piedras en la vesícula. Y lo que se ha visto en algunos estudios, que no son muchos, es que las dietas, digamos, saludables, o lo que uno consideraría saludable, que es una dieta que sea baja en grasas saturadas, que tenga muchos aceites de carácter vegetal, como aceite de oliva, por ejemplo, que tengan frutas, verduras, un contenido adecuado de fibra. Una dieta sana. Exactamente, esa dieta nos ayuda a prevenir la formación de las piedras. ¿Cómo se vive, doctor? Por ejemplo, ¿cómo vive una persona sin vesícula? ¿Qué cuidados son los que tiene que tener? Mira, afortunadamente, después de la cirugía suelen haber pocas repercusiones a nivel de funcionamiento intestinal o digestivo en general. La función de la bilis es ayudar a solubilizar la grasa para que se absorbe. Ya sin la vesícula se pierde el reservorio. Es importante recordar, la vesícula no produce la bilis. La bilis se produce en el hígado. Y la vesícula simplemente es donde se almacena para secretarse después con algún alimento. Entonces, no dejamos de producir bilis cuando no tenemos vesícula, simplemente ya no se almacena de una forma tan efectiva y está entrando al intestino de forma paulatina. Y el cuerpo es muy adaptable a esta situación. Entonces, quizá los primeros meses haya un poco de distensión abdominal o de malestar al comer alimentos muy grasos después de la cirugía, pero el cuerpo se va adaptando rápidamente y en la gran mayoría de los pacientes llegan a tener una digestión completamente normal unos meses después de la cirugía. ¿Cómo funciona un hígado cuando le extirpan la vesícula a ese paciente? No hay ninguna alteración en el funcionamiento como tal. O sea, la vesícula está adosada al hígado, anatómicamente, pero su función, o sea, una no interfiere con la otra. Entonces, no hay ninguna alteración en la función del hígado, podemos seguir haciendo nuestra vida de forma normal completamente. Simplemente, pues algunas personas sí pueden llegar a tener un poquito de malestar si comen alimentos muy grasosos y sobre todo cercanos a la cirugía. Después el intestino se adapta y la absorción de las grasas se vuelve a normalizar completamente. Buenísimo. ¿Y qué recomienda usted para tener una vesícula pues sana, exactamente, además de la buena alimentación que nos mencionaba? Mira, yo creo que la alimentación y hacer ejercicio siempre van a contribuir a estar sanos en general. Creo que lo principal es que, porque lo que sucede mucho y lo que vemos mucho, es que las personas tienen un dolor, y el dolor de la vesícula, aunque generalmente es en la parte superior derecha, a veces puede ser más hacia la boca del estómago, y muchas personas piensan que tienen gastritis. Sí, y entonces, lo confunden. Se confunden, se la pasan tomando omeprazol y van con un médico general que a lo mejor quizá no tiene la experiencia para profundizar. Exactamente, para profundizar un poco más en lo que está pasando, les sigue dando el omeprazol, y esas personas tarde o temprano terminan en urgencias con un cuadro agudo, con fiebre, con un cuadro difícil. Entonces yo creo que más que prevenirlo con una dieta sana y con hábitos saludables, es que si nosotros tenemos dolor que se ubica en la parte superior, como hacia la boca del estómago o en el lado derecho del abdomen superior, pues deberíamos ir con un cirujano para que nos solicite ese ultrasonido y para ver si hay piedras en la vesícula, y
resolver el problema de una forma oportuna sin que llegue a ser una enfermedad que en un porcentaje pequeño de pacientes se puede volver muy grave. Inclusive un cuadro agudo en un diabético, si no se trata a tiempo, como un 5 o 6% puede llegar a una mortalidad o a una fatalidad. Entonces, definitivamente es algo que queremos detectar, y cuando se detecta oportunamente el manejo es tan sencillo que el paciente sale caminando de la cirugía el mismo día. Es ambulatoria, es una cirugía ambulatoria. Exactamente, se hace el procedimiento ambulatorio, regresa a la casa muy rápido, retoma actividades muy rápido, y eso a diferencia de si el paciente se presenta con un cuadro ya con una infección, donde puede inclusive llegar a requerir terapia intensiva, manejo con diferentes medicamentos por un cuadro muy grave con falla orgánica y ya un cuadro complicado, ¿no? Definitivamente. Bueno, pues hay que atender a los primeros síntomas, como usted ya bien lo mencionó, doctor. Hay que ir con un cirujano y bueno, pues atenderse, no dejarlo pasar, porque ese tiempo puede hacer la diferencia, ¿no? Entre curarse y salir adelante de esta situación o que se vaya complicando cada vez más. Exacto. Le agradezco mucho, doctor, toda esta información que nos ha compartido esta mañana sobre la vesícula. Espero que se estén cuidando en casa y pues estamos pendientes de lo que se les ofrezca. Muy amable, muchas gracias. Gracias, hasta luego, buen día.